Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Moisés Cisterna de la Iglesia Cristiana Evangélica en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, Argentina. Es un verdadero privilegio para mí compartir con vos esta hora silenciosa. La cita que nos toca leer es Mateo 26, versículos 17 al 29. Leamos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, le dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien, para que nos ubiquemos un poco, Jesús se encuentra en la antesala de lo que iban a ser sus padecimientos a manos de los hombres. Esta porción que leímos es conocida como la Última Cena. Pasaron y se dijeron muchas cosas esa noche. Todo lo que menciona Juan capítulos 13 al 17, cuando lavó los pies de sus discípulos, cuando prometió que vendría el Espíritu Santo, cuando hizo la oración intercesora, cuando les pidió que se amen unos a otros, todo eso iba a suceder esa misma noche. Era el inicio de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y había 8 días seguidos de fiesta judía. Y hasta ese primer día era todo un misterio, porque nadie sabía dónde Jesús iba a celebrar esa Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y sabía que su tiempo había llegado, así que mandó a Pedro y a Juan y les dijo: sigan a un hombre que lleva un cántaro, cuando entre en la casa díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta cuál es el lugar donde va a celebrar la Pascua, y por ese motivo los únicos que supieron antes dónde iba a ser a Jesús celebrar la Pascua eran Juan, Pedro y el mismo Jesús. Los demás discípulos, incluido Judas, solo se iban a enterar al llegar. De esa manera Jesús eliminó la posibilidad de que lo arresten antes de esa noche y antes de celebrar la Pascua. Ahora, ¿por qué Jesús priorizó celebrar la Pascua? ¿Por qué era tan importante para él pasar ese tiempo con sus discípulos? Bueno, Jesús tenía 3 cosas muy importantes que hacer solo él con sus discípulos. En primer lugar, en los versículos 20 al 21, Jesús necesitaba compartir la comunión con sus discípulos. Era tan importante para él disfrutar ese tiempo solo con sus discípulos, tener una fiesta con ellos, y acá, como siempre, está involucrada la comida. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia que comer juntos, que una comida es sinónimo prácticamente de la comunión? En Lucas 22:15, el Señor
dice: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca». Jesús mismo en Apocalipsis 3:20 dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo no habla de salvación, sino que nos habla también de comunión, de estar en la presencia del Señor. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y me pregunto a mí mismo, y te invito a que te preguntes, ¿realmente estoy teniendo comunión con Jesús? ¿Puedo decir como dijo Jesús, anhelo, deseo tener comunión con ustedes? ¿Podemos decirle lo mismo al Señor? Lo segundo que Jesús quería hacer con sus discípulos lo encontramos en los versículos 21 al 25 y era comunicar la traición. En un momento determinado, Jesús les hace este comunicado: uno de ustedes me va a entregar. Judas se había encargado de engañar tan bien a todos que nadie sospechó de él. Literalmente los discípulos creían que cualquiera de ellos podía ser el traidor. Jesús comunicó esto tal vez dándole una última oportunidad a Judas para arrepentirse. Y el relato nos dice que cada uno le preguntó: ¿seré yo, Señor? Pero fíjense qué interesante, Judas le dijo: ¿soy yo, maestro? No lo reconoció como Señor. Al momento en que finalmente lo entrega, le dice: salve, maestro, y lo besó. Qué interesante. Tenemos que preguntarnos: ¿Jesús es mi Señor o es solo un maestro? Lo tercero que Jesús tenía que hacer con sus discípulos esa noche era instaurar el nuevo pacto. Esto lo encontramos en los versículos 26 al 29. Por los pasajes paralelos en los otros evangelios, entendemos que Judas ya se había ido sin que los discípulos siquiera sospecharan lo que iba a hacer. Es más, dice en Juan 13 que pensaron que había ido a comprar o que iba a hacer una donación a los pobres. Esto es interesante también. Judas no participó de la ordenanza de la cena del Señor. 1 Corintios 10:21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. El grupo se redujo, solamente estaba Jesús con 11 de sus discípulos. Y esta fue literalmente la última Pascua que se celebró con el antiguo significado. Antes la Pascua se celebraba para recordar la liberación de Egipto, pero a partir de ese momento había algo nuevo que celebrar, y es la liberación del pecado mediante el sacrificio del Dios hombre. Jesús les ordenó una nueva ceremonia para hacer provisoriamente hasta que Él venga. Y esto nos tiene que llenar de gozo cada vez que recordamos al Señor. Normalmente cada domingo participamos de la cena y recordamos mediante esos símbolos al Señor. Pero tenemos que saber que es un ritual provisorio, que no es perpetuo, que no lo estamos haciendo por alguien muerto, sino por alguien vivo, y obedecemos su pedido, su mandato, hasta que Él venga. La tercera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estoy recordando al Señor solo los días domingos, solo al participar de la cena, o lo recuerdo cada vez, cada momento, cada vez que abro la Biblia, cada vez que oro, recuerdo su sacrificio? Y también preguntarnos: ¿estoy esperando al Señor? Ojalá que la lectura de este pasaje y la meditación en estos 3 puntos nos lleve a la reflexión de qué tan cerca estoy de Jesús. Si Jesús es solo un maestro o realmente es mi Señor. Y por último, si estoy recordando al Señor con la iglesia local, en lo personal, y si estoy anhelando su venida. Que el Señor te siga hablando en este día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.